días de visita pastoral, visita de Estado. No sé bien ustedes cómo ya después de que sucedió y de que el Papa Francisco dejó nuestro país, pues vamos a hablar de lo que le habíamos prometido acá en La Diplomática. Maestro Gabriel Díaz, bienvenido. Muy buenos días. Juan Pablo Delgado también con nosotros en este viernes. Y pues precisamente vamos a hablar de esto. A 5 días de, 5 días de visita, ya el Papa Francisco pues partió de nuestro país el miércoles. ¿Qué lecciones deja en los mexicanos? ¿Cuál es el sentimiento? ¿De qué manera nos quedamos? Pues yo siento que fue una visita muy exitosa en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido religioso, incluso en el sentido político, porque bastaba ver la cantidad de personas, estas congregaciones multitudinarias que asistieron a ver al Papa no solo a los eventos que organizó, a las misas que dio y demás, sino en las mismas calles de todas las ciudades que estuvo visitando. Había miles de personas que con tal de verlo 1 o 2 segundos pasando en el papamóvil, para ellos era suficiente. Entonces, en ese sentido, claramente el Papa tuvo un gran impacto. No sé si el maestro Díaz quisiera agregar algo. Pues fíjate, yo me gustaría comenzar parafraseando al secretario de Gobernación, para resumir un poco la visita del Papa. Osorio Chong dijo algo así como: el Papa vino a México, estuvo donde quiso, se detuvo donde quiso, habló de lo que quiso y se tardó todo el tiempo que quiso. Sí. Es decir, esto nos habla de que el Papa se instaló en nuestra realidad, se instaló en México. Y ahora que ya no está, fueron días tan intensos, tanto lo que vimos en los medios, los que vivimos cerca de la Anunciatura, tuvimos ahí muy de cerca la presencia del Papa, que ahora pues se siente hasta una especie de hueco, ¿no? Porque como que falta un personaje ya en nuestra cotidianidad. Los mexicanos nos encantaría que el Papa se hubiera quedado para siempre, pero creo que la visita colmó las dos cuestiones, ¿no? La visita como jefe de Estado, es decir, nuestra relación con el Vaticano pues, no es muy vieja en la época en que se reanudó. Se ve confirmada como una relación buena, estable, amigable, diplomática, por supuesto, y la visita del Papa como pastor de su grey, pues, hombre, tuvimos oportunidad de verlo ante su propia burocracia, ante la burocracia del Estado mexicano. Estuvo en lugares que él mismo, con antelación, quiso estar en el México profundo, quiso estar en el México de los indígenas, quiso estar en el México de los perseguidos, de los encarcelados, quiso estar con las familias, con los jóvenes, y todo eso lo colmó el Papa Francisco de una manera, pues, con su carisma, con su sabiduría. Siempre tuvo una palabra, siempre tuvo la oportunidad de acercarse o de pedir que se acercara a la gente. Es un Papa que nosotros los mexicanos lo vamos a recordar por esta experiencia como un Papa muy cercano. ¿Y cómo lo aceptamos también los mexicanos? Ahora un breve apunte que recuerdo que nuestro compañero y corresponsal en Roma, Javier Martínez Brocal, decía, bueno, nosotros estamos acostumbrados al Papa en Roma. Ahora que vemos a los mexicanos, pues otra vez tuvimos la oportunidad de recordar quién es y la figura que representa, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían algunos de los aspectos que podríamos criticar, que podríamos decir que faltó un poco respecto a esta visita? Yo siento, Baitiere, que desde antes que viniera el Papa a México había demasiadas expectativas de muchos sectores. Se habló de la agenda, de los temas que tocaría. Exacto, y ya sabíamos que, y lo platicábamos precisamente la semana pasada, que iba a ser una visita muy interesante, algo controversial o muy controversial, y precisamente muchas personas quisieron gancharse de los temas que iba a tocar: corrupción, violencia, marginación, indigenismo, pero querían que el Papa de alguna manera fuera más allá de lo que yo siento le corresponde a un líder religioso o a un jefe de Estado, ¿no? Todo mundo quería colgarle su causa en la sotana del Papa y quería que su causa, sus temas, sus preocupaciones fueran los más importantes. Obviamente, el Papa Francisco no venía en ese plan, venía con una agenda ya establecida, con un discurso que sí era crítico, alumbraba problemas muy graves que tiene el Estado mexicano, pero tampoco podía ser, ¿cómo se podría decir?, como espadachín de las causas que estos grupos sociales, muy insatisfechos a lo mejor con la situación de México, querían que el Papa tomara. El Papa no puede ser el héroe de todas las causas de México. La clase política se queda a gusto con la visita. ¿Qué pasa también con la sociedad mexicana? No deberían quedarse tan a gusto, porque las partes del discurso que el Papa pronunció aquí y en todas partes fueron alusiones muy claras a problemas que tiene el país. Estoy muy de acuerdo con Juan Pablo
de que las expectativas pues corresponden a cada segmento lo que ellos quisieran que hubiera dicho el Papa, ¿no? Claro. Y el Papa no pudo haber tenido un discurso para cada segmento, para cada preocupación o para cada problema, ¿no? Se ajustó a los límites de la agenda que él mismo se había impuesto. Pero esta incomodidad, pues sí, cuando se habla de estos problemas, la sintió en carne propia la propia curia, ¿no? La propia jerarquía eclesiástica, ¿no? Por supuesto. Una de las cuestiones que se han citado de manera múltiple en todas partes del mundo de la visita del Papa a México es de la manera en que encaró a los obispos mexicanos, ¿no? Cuando les dijo, oigan, pues con una dureza, ¿no? Les dijo, por favor, pórtense como hombrecitos, ¿no? Y si tienen que decir las cosas, díganlas, no las callen, no sean chismosos. No sean y esto lo chismosos. dijo fuera del script. Sí. Peléense como hombres y una vez que ya se pelearon, reconcílense y váyanse todos juntos a rezar. Entonces, es una de las cuestiones que impactó más de la visita a México. Las otras, pues sí, que si se reunió con este grupo y no se reunió con los otros, pues no puede reunirse con todos, ¿no? Lo que a mí me llama la atención en cuanto ya a la visita de Estado propiamente tal, quizá yo le hubiera hecho un protocolo distinto en Palacio Nacional, ¿no? Yo hubiera llenado el palacio pues del mosaico que es México, ¿no? Claro. Quizá hubiera llevado representativos del norte, del centro, del oeste, de todas partes, para que el Papa viera lo que la nación mexicana significa junto con su jefe de Estado en México. Parece quizá una crítica menor. Por otra parte, pues cada quien fue a la sastrería que quiso, ¿no? Porque cuando el Papa se refería a tal cosa, dice, ese saco no me corresponde a mí, ¿sí? No, nadie se quería poner un saco que estaba siendo confeccionado por el Papa y todo el mundo buscaba el que le quedara más a la medida, como dice el sociólogo Óscar Aguilar, ¿no? Entonces hubo una sastrería múltiple en esos sentidos. Hay quien dice, mira cómo los está regañando aquellos, ¿no? Claro. Mira lo que está diciendo de los otros, y como si no se estuviera tratando Lavándose las manos. Lavándose las manos, por supuesto. El tema también de los desaparecidos. Pidieron una audiencia los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Sin embargo, el Estado Vaticano pues rechazó esa petición porque decían que pensaban hablar de los desaparecidos en general, ¿no? Ujú. Desafortunadamente en México la cifra de desaparecidos rebasa con mucho los 43 lamentables de Ayotzinapa. Y por lo que yo leí, incluso en los trascendidos, no había un común acuerdo incluso entre la gente que representaba a los 43 a propósito de cuál debería ser la reunión y en qué términos con el Papa. Entonces, un reclamo de una omisión, que pues en los hechos no es omisión. Imagínate si el Papa se reuniera con familiares de todos los desaparecidos, Claro. que por alguna razón no están con nosotros, ¿no? Yo creo que no se puso de manera explícita en la agenda el encuentro, porque el tema se tocó, ¿sí? Sí, sí. El Papa el tema lo tocó y lo lamentó, de tal manera que yo creo que pues otra vez se alzan banderas políticas, se alzan banderas de intereses muy concretos en términos de lo que el Papa dijo, hizo u omitió. Yo siento, Baitiere, que el Papa hizo lo que vino a hacer, ¿no? Que es darle un mensaje de esperanza, de paz a todos los mexicanos. Y al haber alumbrado estos temas tan controversiales, como lo mencionas tú y lo menciona el maestro Díaz, El narcotráfico, que también lo habló en repetidas ocasiones, de la corrupción. y los migrantes igual, lo que yo creo que Francisco nos deja es, bueno, señores, yo ya vine, ya dije lo que tenía que decir, ahora les toca a ustedes barrer la casa y tomar acciones concretas, tanto a la sociedad como a la clase política. O sea, incluso al clero, cuando lo regañó, como bien decía el maestro Díaz, les dijo, señores, déjense ya de tonterías, déjense ya de sus conspiraciones internas y demás. Ustedes son los que deben de estar todos los días con el pueblo mexicano. Yo vengo 5 o 6 días y me voy, pero a ustedes les toca entonces tomar acciones concretas para llegar a solucionar todos los problemas precisamente que él mencionó a lo largo de su gira. Hablando de la confianza también, el tema con los jóvenes, hablaba sobre que sí, los jóvenes son la riqueza de este país y de general la humanidad, sin embargo no son la esperanza si no tienen la oportunidad de seguir creciendo, de tomar buenas decisiones. Sí, fíjate, Baitiere, que Llamó una de un las cosas... compromiso de alguna un manera a compromiso, los por jóvenes supuesto. también. A mí me llamó mucho la atención que habló no como cura, fíjate. Sí, sí. En sus discursos me gustó mucho el de Tuxtla Gutiérrez, me gustó mucho el de los jóvenes en Morelia. Se puso los zapatos del lugar en el que estaba. Sí. Encaró los problemas del lugar y aprovechó en ese momento para hablar como un hombre que entiende la realidad. Porque, ¿qué va a saber un cura del matrimonio si no se casa? ¿Qué va a saber un cura de divorcio si no se casa? ¿Qué va a saber de familia si no tiene hijos? Entonces, lo que hizo el Papa muy hábilmente fue tomar el discurso de quienes hablaron
en este caso de la madre soltera en Tuxtla, de los divorciados vueltos a casar, y se dirigió a ellos en sus términos como un consejero, como un hombre que comprende, no como el cura intolerante, no como el cura que regaña. Y cuando habló de este asunto en Morelia, es muy importante lo que dices, porque no trae, como él mismo lo dijo, no trae ni es rey mago ni trae la varita mágica, ¿no? Claro. Es decir, la confianza en los jóvenes, siempre y cuando estos jóvenes logren su realización. Sí, La claro. juventud no es una esperanza en el sentido metafísico de que, qué bueno que tenemos El jóvenes, futuro, entonces el son futuro el está futuro salvado. de México, No, claro. ese futuro está comprometido, como tú dices. Ese futuro, si no es educado, ese futuro, si lo dejamos caer en las garras del vicio, si lo dejamos que vayan de sicarios, estamos comprometiendo ese futuro, ese tesoro que tenemos en nuestra juventud. Y eso me llamó la atención del Papa, insisto, que de pronto hablaba como un hombre que entiende los problemas, no como el clérigo que se pone por encima de todos ellos y empieza a regañar a todo mundo y pone a cada quien supuestamente en su lugar. Su mirada, su palabra, su oído fueron muy comprensivos, Baitiare. Y además una de las cuestiones que también me llamó la atención es que el tipo se sentía en casa. Sí. Yo en todas partes lo vi con una sonrisa y qué bueno, lo comenté desde que llegó, ¿no? Dio la impresión de que tomó muy a pecho ese de lo que decimos siempre los mexicanos de nuestra cortesía, siéntase como en su casa. Y el tipo, en efecto, se sintió en casa. Tal cual, y también en el tema de los obispos, una parte que me pareció importante era, a ver, la sociedad ha cambiado, el lenguaje ha cambiado, nosotros también tenemos que adaptarnos y hablarle a la gente de acuerdo a lo que está sucediendo en la actualidad. Sí, por supuesto, es uno de los mensajes que incluso se dice que desde que era arzobispo en Buenos Aires, que traía mucho, que es, a ver, señores del clero, ustedes no pueden estar acomodados con los círculos de poder, los círculos empresariales, tienen que salir a los márgenes de la sociedad para estar con la gente que más necesita de ustedes. No pueden enclaustrarse o pasársela de parrandas o, como lo dijo, buscando esos nuevos caballos y carros de los Faraónicos. nuevos faraones, ¿no? Sí. Dejen de preocuparse por el dinero, dejen de preocuparse por el poder, salgan a las calles y estén con la gente que más lo necesita. Es un gran mensaje, creo yo. Si pudiéramos, digo, es muy difícil, pero rápidamente decir cuál sería el balance de esta visita a México. Yo creo que el balance es positivo. Yo creo que colmó los intereses y las aspiraciones de los católicos, que eran principalmente los interesados en la visita del Papa. Los no católicos y todo el país completo oyó el mensaje, entendió la presencia de un personaje carismático, ¿sí? Vio ante sí a un hombre que pues difícilmente lo ve. Y además la prédica que él tiene, los asuntos a los que se refirió, son motivo para que nosotros nos quedemos con una gran reflexión, como dice Juan Pablo. No hay soluciones mágicas, no viene a dar el perdón el Papa, no viene a barrer el país por sí mismo, pero sí nos vino a abrir un poquito los ojos y a aguzar los oídos y a ver, vean ustedes los problemas que tienen, soluciónenlos muy bien. Yo concuerdo completamente con el maestro Díaz. Yo creo que creyentes, seguidores de la Iglesia Católica, no creyentes, todo mundo se queda con grandes mensajes muy profundos donde nos obliga precisamente a la reflexión y a tomar acciones concretas. Son mensajes que sobrepasan la creencia, la teología católica, no se hizo bolas con cuestiones de la familia, el aborto, los anticonceptivos, que son temas que luego los jacobinos precisamente rechazan inmediatamente, sino son temas sociales, temas incluso políticos que pues, nos atañen a todos los mexicanos y son cosas urgentes que tenemos que resolver. Entonces, muy bien por el Papa Francisco, por precisamente haber echado luz a estos asuntos y recordarnos que hay mucho trabajo por hacer. Denotó los problemas, también abrió caminos y formas de solucionarlos y ahora es responsabilidad nuestra, ¿no? Claro. Tomar algún camino. Muchísimas gracias, Baitiare, maestro qué Gabriel gusto de Díaz. estar contigo. Gracias, Juan Pablo. Por supuesto. Gracias, el placer es todo nuestro acá en Primera Línea. Y bueno, pues continuamos con información internacional porque precisamente durante su trayecto a Roma, el Papa Francisco habló de